Vamos a explicar ahora el cuestionario de estructuras 3 que se tomó en diciembre, ¿sí? Del 2020. Fíjense, primero nosotros tenemos acá un edificio de 7 niveles, constituido por pórticos, tabiques, losas macizas de hormigón armado, y te pregunta indicar cuál de las opciones representa el PX2 en planta baja, considerando sus vínculos y cargas con la proporción correcta. A ver, si este es el pórtico, nosotros tenemos que chequear básicamente a nivel de cargas que si acá tenés un vacío y esta losa está armada en X, no va a recibir cargas en este tramo. Entonces, si yo veo acá los pórticos que me dan como opciones, este no iría y este tampoco iría. Entonces, fíjense que cuando yo empiezo a descartar, me fijo acá en esta partecita y en este tramo, entre la columna, entre esta columna y esta columna, yo recibo carga de esta losa y de esta losa también. Es más grande la carga que en el voladizo, porque en el voladizo solo recibo una partecita. Entonces, cuando yo veo, esta opción no sería, esta opción tampoco, porque el voladizo tiene más carga que el tramo y obviamente que esta es uniforme, ya la habíamos descartado al principio, por eso me quedo con esta. Yo siempre les digo que este tipo de preguntas no me tienen que llevar mucho tiempo, o sea, esto lo tengo que hacer rapidísimo porque realmente es una pregunta fácil, es una pregunta sencilla, ¿sí? Vamos con esta, la que sigue. La siguiente planta de estructuras corresponde a un edificio de 15 niveles en el cual se obtuvo una irregularidad torsional media en planta. Irregularidad torsional media. Si yo estoy hablando de torsión, fíjense lo que yo les he anotado acá al costadito. Si estoy hablando de torsión, estoy hablando de excentricidad, ¿no? Entonces me dice, ¿qué estrategia puede adoptar para reducirla? Si este es mi centro de masa, y acá yo tengo el centro de rigidez, estoy teniendo una excentricidad en I. Si tengo una excentricidad en Y, básicamente es porque tengo alguna situación con los planos en X. Siempre que tengo excentricidad, si tengo excentricidad en una dirección, el problema son los planos perpendiculares a esa dirección. Entonces, fíjense que acá el original, y acá a propósito voy a agarrar y voy a borrar así para que ustedes lo vean. Así era el original. Fíjense, te parecía una columnita acá y otra columnita acá. Entonces, cuando te dan las opciones, guarda con esto, porque acá me está diciendo seleccione una opción, no pueden ser varias, es una sola. Te dice el primero, incorporar planos resistentes que aumenten la rigidez del edificio. Sí, podría ser, pero tendría que ser más específico. ¿En qué dirección? ¿Cuáles planos? El B te dice no existe excentricidad, es incorrecta la posición del centro de rigidez. No, en realidad eso está mal. La C, reemplazar los tabiques 7 y 8 por pórticos. A ver, si vos te fijas en esta planta, yo en X solamente tengo estos dos tabiques. Entonces no es un buen negocio sacar tabiques y poner pórticos. La idea cuál sería que yo debería trabajar con tabiques y pórticos. Eso es lo que hace una mejor eficiencia en el edificio. Entonces, en este caso, reemplazar los tabiques por pórticos no va. El D dice convertir las columnas C2 y C4 en tabiques perpendiculares a la dirección de la fuerza. Fíjense, C2 y C4, o sea, así, tabiques en este sentido. ¿Y para qué quiero tabiques en este sentido si no me van a modificar el centro de rigidez? Yo necesito planos en X, modificar, ¿sí? El E dice aumentar la rigidez de los planos resistentes en X. Yo ya tengo estos dos tabiques. Si yo le aumento la rigidez, no estoy mejorando el problema, porque no le voy a estar alterando la ubicación del centro de rigidez. El F dice convertir las columnas C2 y C4 en tabiques, que era lo que yo tenía dibujado al principio acá, tabiques paralelo a la fuerza, ¿sí? Y fíjense que si yo acá genero tabiques, el centro de rigidez va a bajar un poquito y se va a acercar al centro de masa. Esa era la opción correcta. Después decía, colocar planos resistentes ubicados próximos al centro de rigidez, eliminar los tabiques 7 y 8, no.
¿Qué sucede y qué es lo que yo recomiendo cuando les tocan este tipo de preguntitas? Y tengo que detenerme unos minutitos y pensar. Si bien no te da el tiempo para detenerte unos minutos, pero sí realmente para leer y leer un par de veces y prestar atención en esto. Ustedes van a ver que acá me dice seleccione una sola opción. Va a haber otras preguntas que te dice seleccione una o más. Entonces hay que prestar atención en eso, ¿sí? Vamos a la que sigue. Bueno, acá empieza una serie de fotitos de mampostería y en esta te dice, a partir de la siguiente imagen de obra, ¿qué indicaría en relación a la encadenada horizontal superior señalado con línea punteada? Vos tenés este encadenado a la altura de dintel, pero en realidad el encadenado, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar a la altura de la losa. Entonces acá no haría falta un encadenado, acá simplemente es un dintel. Entonces, si tengo que poner cuál es la correcta, indicaría que está mal resuelto, porque duplica el encadenado horizontal superior. El B dice, indicaría que es indistinto que duplique el encadenado horizontal superior. No, no da lo mismo. Y el C indicaría que es conveniente ejecutar los encadenados horizontales superiores a nivel de dinteles. No. Siempre el encadenado horizontal superior va a la altura de la losa, ¿sí? Y fíjense que esta misma fotito, a mí me podrían decir, bueno, indique o haga una crítica si está bien o no dispuesto el encadenado, por ejemplo, el vertical. Yo veo que acá estoy enmarcando el muro, pero si yo me imagino esta en planta, por eso les hice el dibujito, dependiendo las medidas de este murito, ¿no? Pero acá yo debería tener un marco, debería tener un encadenado vertical, y no está, ¿sí? Pequeños por ahí detallitos, no era el objetivo de esta foto, pero por las dudas siempre para que tengan presente y observen bien, ¿sí? Después, acá me dice, durante la etapa de ejecución de la mampostería portante, se presenta en la obra la siguiente situación. Usted como director técnico en relación a los muros de mampostería, seleccione una. Primero, yo estoy viendo acá, en este caso, porque es una copia, se ve como más oscuro, pero en la fotito original se ve claramente que los huequitos los tengo de manera horizontal. ¿Qué sucede si yo tengo los huequitos de manera horizontal? No es mampostería portante. Entonces, cuando me dice a mí seleccione una, indica que ejecuten juntas horizontales armadas para aumentar la resistencia de los muros, no. Propone que realicen junta vertical entre mampuestos para que trabajen con muros portantes, error. Propone que densifiquen los estribos, no tiene nada que ver esto. La obra no responde a la estructura de muros portantes, esta es la correcta. ¿Sí? Recuerden la disposición de los muros. ¿Sí? Vamos a la que sigue. A ver, acá. Me daban un pórtico con vigas, acá losas y acá un tabique. Yo automáticamente tengo que pensar que este tabique es el caso B, tabique, borde, losa y pórtico, y este es el caso C, tabique con dientes. Entonces me dice a mí que yo seleccione una. Ningún diagrama responde al esquema presentado. Y no. Vamos a ver. Esta no tiene puntos de inflexión. No es situación acá de tabique aislado. Entonces esto no es. Este de acá. Fíjense que yo estoy teniendo momentos acá, o sea, estoy viendo que pueden ser tabiques, pero acá, si ustedes se fijan, estoy viendo como unos dientitos y acá pareciera que también estoy viendo unos dientitos. Y no es así, porque el diagrama de este tabique no va a tener dientes. Este es el caso B, tabique, borde, losa y pórticos. Cuando yo me voy a ver la última, acá se ve muy chiquitito, pero se veía claramente que terminaba ahí en cero y que acá no había dientes, que había un punto de inflexión, que no había dientes, y acá sí. Entonces, esta era la opción correcta. Fíjense, y vuelvo a insistir en que cuando yo veo un esquema, primero yo lo pensé, primero yo me imagino cómo es. Y después me fijo en cuál de los diagramas es el correcto, porque si no, a veces de los nervios metemos la pata y elegimos cualquier cosa, ¿sí? Vamos al que sigue. Indique qué pares de diagramas de corte y momento son correspondientes entre sí. Y dice seleccione una o más de una. Cuidado acá. Yo tengo acá cortes grandes y acá solamente tengo un momento grande. Esta no va. ¿Sí? Porque si yo acá tengo cortes grandes, yo me imagino que estos son elementos de gran rigidez, en el momento también se debería ver lo mismo, ¿sí?
Acá, estoy teniendo corte en vigas, pero acá no tengo dientes. No se ven los dientes, entonces acá no hay correspondencia, ¿sí? Vamos con la que sigue. Acá tengo un corte grande, tengo cortes de vigas. Acá tengo un momento grande, tengo los dientitos y esta podría andar, ¿sí? Veo yo que puede ser tranquilamente una opción que corresponde. Vamos con la siguiente. Acá fíjense que tengo un corte grande y tengo momentos grandes. Listo, y acá tengo vigas y acá se ven los dientitos. Fíjense que yo no me pongo a ver qué sucede, a ver en el del medio, acá se hace más grande, después se hace más chico. No pierdo tiempo en eso. Yo a quién estoy mirando, y estoy mirando básicamente a los elementos fuertes, a los que me van a permitir que yo resuelva rápido. Porque si yo estoy 3 horas mirando la columna no es la que me define es el tabique. Entonces cuidadito también con eso, ¿sí? Vamos con la que sigue. A ver, dice el corte basal en un edificio es, selecciono una. El producto de las cargas permanentes por la altura de cada nivel, no. La suma de las cargas permanentes por nivel, no. La suma de todas las masas vibrantes por nivel, no. El producto de las masas vibrantes del nivel por la altura acumulada, no. La suma de todas las fuerzas sísmicas. Sí, esa era la correcta. Vamos a la que sigue. Esta también, obvio, que es una de las fáciles, ¿no? Vamos a la que sigue. Esta también es una de las fáciles. Fíjense. Y aún así por ahí meten la pata, ¿no? Me dice, del edificio de 4 niveles constituidos por pórticos y losas de viguetas. ¿Qué significa que yo tenga losas de viguetas? Cuando yo tengo losas de viguetas, la continuidad se toma siempre 50 y 50. Entonces tendré que chequear por las dudas si me pidieran algo relacionado con esto, ¿no? Se ha graficado el modelado de un plano resistente vertical con sus vínculos y cargas transmitidas por las losas, indicar a qué designación de plano resistente vertical corresponde. A ver, yo acá tengo 3 columnas y tengo 2 vigas y un voladizo. 3 columnas, 3 columnas, 3 columnas y 3 columnas. Este en realidad se iría porque tiene solamente 2 columnas, ¿sí? Cuando yo veo las cargas, si yo me fijo en los de X, en este tramo no tengo cargas porque estas losas están en X, entonces no sería. Fíjense, el plano en X no sería y este tampoco porque no están teniendo cargas y yo acá tengo cargas en todos los tramos, ¿sí? Descarto los de X. Vamos con este plano. En este plano yo recibiría 50 de esta y 50 de esta, o sea que sería todo uniforme la carga. No me pasa eso acá. Vamos con este. Acá recibo de esta losa una parte. Esta no porque está armada en el otro sentido. Y acá recibo de las dos. En el voladizo también recibo de las dos, por lo tanto, esta es la opción correcta. En este caso es el PI2. Cuidado, ¿no? O sea, yo estoy revisándolo rápido, porque así ustedes lo tienen que hacer en el examen, pero ustedes tienen que observar muy bien esos detallitos, ¿sí? Vamos con la que sigue. A ver, me dice, en un pórtico de hormigón armado, el esfuerzo de corte de cada nivel se distribuye entre sus columnas proporcionalmente a su rigidez, es verdadero. El valor de la sumatoria de reacciones horizontales de una construcción sometido a las fuerzas horizontales sísmicas en una dirección determinada debería ser igual al valor del BO. Exacto. Las reacciones horizontales tienen que ser igual que el BO. Vamos con esta. Dice, en la siguiente obra se ejecutaron los encadenados horizontales superiores a la altura del dintel. Ya sabemos cuál es la respuesta acá, ¿no? Seleccione una. No corresponde, ya que los muros portantes no quedan vinculados al plano horizontal. ¿Sí? Vamos con lo que sigue. Dice, indica para cada enunciado si la situación planteada es verdadera o falsa. Las máximas deformaciones relativas de tabiques ocurren en los niveles inferiores. Falso, porque el tabique es muy fuerte abajo. Las mayores deformaciones están arriba. Las máximas deformaciones relativas del pórtico ocurren en los niveles inferiores. Verdadero. Trabajan opuesto, ¿no? Los pórticos y los tabiques trabajan opuesto. Las deformadas de tabiques vinculados nunca tienen punto de inflexión. Falso, porque si tienen punto de inflexión, si justamente están vinculados.
Las deformadas de tabiques vinculados por vigas a un pórtico nunca tienen punto de inflexión, falso también, ¿sí? Esto tiene que ver con el caso A, el caso B y el caso C de los tabiques. Vamos acá. Calcule el valor de corte directo del muro MI02, considerando que la fuerza estática equivalente total aplicada a la construcción es de 11 toneladas. Solo valor numérico sin unidades. A ver, corte directo, que significa que yo vengo con un VO de 11 y supuestamente estos moritos tienen que reaccionar en contra. ¿Qué pasó cuando tomaron este examen? La mayoría no miró que había un numerito ahí, que te dice 3,28. O sea, este se lleva 3,28, este se lleva 3,28 y este se lleva 3,28. ¿Cuánto se lleva este? La diferencia. Entonces vos tenés que hacer 11 menos 3,28 menos 3,28 menos 3,28 y te quedaba 1,16. Concepto de traslación o corte directo, ¿sí? La suma de todos los muritos da el VO en esa dirección, ¿sí? Vamos a la que sigue. Bueno, esta también era media problemática, porque encima te dice seleccione una o más de una. Dice, ¿qué significa si al realizar el análisis y el control de regularidad estructural de un edificio en altura ubicado en la ciudad de Córdoba obtengo irregularidad de rigidez en altura extrema? Rigidez en altura extrema. El análisis no es válido, debo corregir la irregularidad y repetir el análisis, y sí. El B, existen columnas o tabiques que reducen su sección marcadamente de un nivel a otro, es recomendable realizar esta reducción paulatinamente nivel a nivel. No, porque no puedo yo cambiar de sección con los tabiques. Con las columnas puede ser, pero en los tabiques no. C, la diferencia de masa entre dos niveles consecutivos es superior al 30%, ¿debo disminuir esa diferencia igualando las masas? Sí, bien. Bueno, el D no decía nada. El E, la deformación del edificio es elevada. Debo aumentar la rigidez de la estructura. A ver, cuidado con esto. Dice la deformación. Y a propósito, fíjense que acá hay un tilde y acá hay una cruz porque cuando hicieron esta pregunta era medio capcioso porque estamos hablando de rigidez en altura. Y sí tiene que ver con la deformación. La deformación por ahí trabaja un poquito más cuando uno ve la torsión, pero también andaría acá. Entonces, si yo les tengo que decir una opinión, y a propósito yo dejé las dos, el tilde y la cruz, debería aumentar la rigidez de la altura y en realidad sí. Si yo aumento la rigidez de la estructura, voy a disminuir el problema de la regularidad de rigidez en altura. No es la mejor opción, pero es una propuesta. La mejor opción sería por ahí verificar el tema de las áreas, ¿no? De los niveles, igualar las áreas. Pero esta es una opción generalmente cuando tenemos un piso que por ahí tiene una diferencia de altura. Entonces fíjense que les voy a poner acá que sí. ¿Existen columnas o tabiques que desaparecen de un nivel a otro? No, eso no puede ser. En cuanto a los tabiques, no. Y columnas tampoco es recomendable. El edificio es inestable, debo rediseñar la estructura. No tiene que ver con estabilidad esto. Porque para que yo defina la estabilidad es cuando yo tengo tres planos verticales resistentes, no todos paralelos, no todos concurrentes. Entonces no tiene mucho que ver. El H, la forma geométrica del edificio es irregular, debo ajustarla y no tiene que ver con la irregularidad en la altura, ¿sí? Entonces fíjense que acá podríamos tranquilamente poner 3 sí. El criterio en estas preguntas es que no suelen eliminarte todas. Si vos te equivocas en una o te faltó una, hay un porcentaje, porque a veces hay algunas que son como medio capciosas la pregunta y la respuesta, ¿sí? Vamos a la que sigue. Dice, en la siguiente imagen se muestra la ejecución de una losa de viguetas sobre la encadenada horizontal, su observación como director técnico. A ver, a nivel cátedra la recomendación es que las viguetas estén metidas en el medio de la viga, o sea que estén justo ahí, no encima de la viga. Por ahí en la práctica esto quizás a veces no se hace tan así, pero a nivel de la cátedra sí. Entonces cuando me dice seleccionar una, es correcta la ejecución ya que las viguetas apoyan en más de la mitad del encadenado horizontal superior y no. Acuérdense que tiene que estar metida la vigueta en la viga, en la losa.
No es necesario incluir las viguetas, ya que el peso propio de la losa permite un vínculo suficiente para lograr la transferencia de los esfuerzos. No. Y el C, presten atención acá, las viguetas deberían estar vinculadas en el interior del encadenado, aunque tengan que correr los estribos. Esta es la correcta. Sí, vuelvo a repetir, a veces en la práctica esto no se realiza de esta manera, pero a nivel de cátedra sí. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Seguimos con mampostería. Fíjense que acá también me dice seleccione una. Esto es una construcción de adobe y de acuerdo al reglamento el adobe no está tomado como una mampostería portante. Entonces me dice acá seleccione una. ¿Es factible utilizar los mampuestos de adobe siempre que en la mezcla se utilice mayor porcentaje de fibras naturales para lograr la resistencia necesaria? B, el adobe no cumple con los requerimientos de resistencia necesarios, pero realizando los encadenados verticales, horizontales de hormigón es posible utilizar esta solución. El adobe no cumple con los requerimientos de resistencia necesarios como mampuesto para ejecutar un plano sismo resistente, aunque se ejecuten los encadenados verticales y horizontales de hormigón. Esta es la correcta. ¿Sí? Vamos acá en la que sigue. A ver, vamos a hacer foco ahí. A partir de la siguiente imagen de obra, y yo les cuento, acá se veía como que estos eran bloques cerámicos y a partir de una parte de cita empezaba el ladrillo común. No se puede mezclar mampuestos. Entonces, cuando yo veo acá y dice seleccione una, A sería mejor un panel completo de bloque cerámico y otro de ladrillo común. Nunca se debe mezclar mampuestos en número portante sismo resistente y tampoco en una misma estructura. Esa es la correcta. No tengo ninguna observación, no. La correcta era la B, ¿sí? A ver, vamos a la que sigue. A ver. Ojito, ojito, ojito con esta que es una deformada. Te dan una deformada y te dicen que vos indiques cuál de los gráficos es el correcto. Primero, yo puedo razonar rápidamente, estoy viendo, ¿no? Esta flechita es chiquita, esta es más grande, esta es chiquita. El punto de inflexión está bien arriba, o sea que yo me imagino que esta columna es de gran rigidez. Es de mayor rigidez que las de los costados. Fíjense, no me voy a detener en lo que pasa arriba. Me detengo en lo que me llama más la atención, que son las reacciones horizontales y el punto de inflexión. No pierdo tiempo pensando qué pasa con la viga si ya con las columnas tengo la respuesta. Yo tengo que buscar una vista donde la columna del medio sea la más rígida. Y fíjense, ¿cuál de todas tiene esa situación? La C. Entonces yo también tengo que ser vivo a la hora de interpretar. No voy a estar 3 horas viendo qué pasa con la viga. No me importa si en realidad la columna es la que me marca justamente la diferencia. ¿Sí? Vamos al que sigue. Para una vivienda de mampostería ubicada en un terreno de suelo tipo 1, estamos hablando de un suelo duro, se propone el siguiente detalle para la ejecución de las fundaciones: hormigón ciclópeo, encadenado horizontal inferior, incluido en el mismo. A ver, de acuerdo a la cátedra, la respuesta correcta es que propone utilizar esta tipología de fundación teniendo la precaución de ejecutar el encadenado horizontal inferior con hormigón. Es decir, que vos haces el cimiento común y lo metes adentro al encadenado. Aclaro, esto es de acuerdo a la cátedra. A nivel de práctica, no es que está prohibido por ahí, pero no es muy práctico. Porque si vos usas hormigón ciclópeo, generalmente el encadenado por encima. Pero vuelvo a repetir, la A es la respuesta a nivel cátedra. ¿Sí? Vamos con la que sigue. Dice, a partir de la siguiente imagen de obra, ¿qué indicaría en relación al armado de una losa de viguetas que apoya los muros señalados en la línea punteada 1 y 2 con respecto a los encadenados horizontales? Losa de viguetas. Seleccione una. Indicaría ubicar la vigueta sobre el encadenado horizontal superior para no cortar los estribos. B, indicaría ubicar las viguetas dentro del encadenado horizontal superior, cortando algunos estribos en caso de ser necesario. Y el C indicaría ubicar las viguetas dentro del encadenado horizontal superior, entre los estribos. Esta es la correcta, la C, ¿sí? Vamos a esta, a ver acá. Bueno, fíjense que acá, a propósito, están todas marcadas, porque realmente esta es como que hace dudar, pero yo les voy a explicar.
la versión simplificada, para que no se le arme mucho lío. Dice, para realizar la evaluación del comportamiento estructural del edificio siguiente, ¿qué desplazamientos deben considerarse? Yo más o menos en esta zona tengo el centro de rigidez y por acá tengo el centro de masa. Entonces, básicamente es como que la planta va a girar en este sentido y lo que sufre es este lado y este lado. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Que si la fuerza está aplicada en este sentido, el lado recto perpendicular a la fuerza es el que yo tengo que mirar. Si la fuerza viniera en este sentido, tendría que mirar este lado. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen acá seleccione una, primero es traslación, acá estamos con traslación en X, y los puntos que yo voy a observar es el A y el B. Entonces acá tengo traslación en X puntos A y B, rotación puntos A y B, ¿no? Traslación en Z puntos A y B, no. Traslación en X puntos A y D, no. Traslación en Z puntos C y B, no. Y ninguna opción es correcta. En realidad la primera, que es traslación en X, los puntos A y B son los correctos, ¿sí? Esta también es una preguntita que por ahí les puede hacer dudar dependiendo cómo venga la fuerza, entonces es como para mirarla también un ratito y pensarla, ¿sí? Vamos con esta. Bueno, esta que es la de los pozos, la del tema del suelo. Me dicen que yo indique la cota de fundación, el tipo de método de excavación, ¿sí? A los 5 metros tengo la napa y en realidad mucho más profundo, luego de los 17, estoy teniendo como una mayor resistencia. Entonces, cuando vos tenés que fundar, tenés que excavar y tenés que pasar por la napa, generalmente uno utiliza lodo bentonítico y utiliza una excavación mecánica. Entonces, acá la respuesta correcta, porque te daban varias opciones: cota de fundación 17 metros, excavación manual con aros de contención, ¿no? Cota de fundación 5 metros, excavación mecánica con lodo bentonítico, no. Y cota de fundación 5 metros, excavación manual con lodo bentonítico, no. La respuesta correcta era cota de fundación 17 metros, excavación mecánica con lodos bentoníticos, ¿sí? Que en otra de las clases también los hemos estado explicando. Fíjense que este es el del pozo, ya habíamos explicado el cálculo del pozo en otro de los Zoom. Simplemente acá la clave es darse cuenta de que la superficie activa ya es el 2 por pi por radio del fuste y por la longitud activa. Y el otro tema también es definir el punto y la coma, especialmente por el tema de las respuestas, ¿sí? Vamos con esta que es la base. A ver, dice, define la tensión que la base le transmite al terreno en kilos sobre centímetros cuadrados. La respuesta es solo numérica, 2 dígitos sin unidades. Fíjense que acá, yo a propósito, les he marcado generalmente lo que hace la mayoría. Vos acá tenés un volumen de hormigón que tiene que ver con el peso de la base. Vos para sacar el peso de la base harías este volumen por 2.400 kilos por metro cúbico. Este es el esfuerzo normal de la columna y tenés el área de la base que es 200 centímetros por 200 centímetros. Tenés que trabajar en centímetros cuadrados. ¿Por qué? La fórmula de área es igual a carga dividido la tensión. Y acá la tensión del terreno, ¿no? Y acá te preguntan cuál es la tensión del terreno. Yo el área la tengo, el área de la base, que sería 40.000 centímetros cuadrados. La carga no es solamente los 150. A estos 150 le tengo que sumar el peso de la base. 5,8 metros cúbicos por 2.400. ¿Sí? Entonces, a eso, por eso le he puesto acá al costadito el cálculo, a ese número, que es la carga total, lo divido por el área. Y eso me da la tensión de suelo, que redondeando me queda en 4,10 kilos sobre centímetros cuadrados. No es difícil el cálculo, pero hay que acordarse de esta fórmula. ¿Sí? Ojito con eso. Vamos acá. Bueno, a ver. Cuidado con esto,
La mayoría tiene el cálculo de las plantillas, el cálculo que se llama por metro lineal. Pero también hay que manejar lo que yo le llamo un cálculo simplificado, que es un cálculo tomando en cuenta cargas puntualizadas. Es lo mismo, en realidad, a nivel de práctica puedes hacerlo de las dos maneras, pero en este caso, en esta teórica, sí o sí lo tengo que hacer con el método simplificado. ¿Y cómo es esto? Dice, de acuerdo al siguiente esquema de cargas de un muro sismo resistente, determine el ancho de la plantilla, expresa el resultado en centímetros, sabiendo que la tensión de suelo es tanto. Muro de bloque cerámico hueco, 18 centímetros, altura del muro 3, longitud del muro 1,6, peso específico 1400 kilos sobre metros cúbicos, largo de la plantilla 1,80, peso aproximado de la plantilla 3 toneladas y obviamente que acá tenemos la normal que es 4,3, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer la carga? Y presten mucha atención acá. Esto es lo que se llama el método simplificado. La carga ya puntualizada vale 4,3 toneladas. El peso de la plantilla ya me lo dan, me dicen que vale 3 toneladas. ¿Qué tengo que sacar yo? El peso del muro. ¿Y cómo saco el peso del muro? El espesor por la altura, por la longitud, que es 1,6, por el peso específico, que es 1400, que todos estos datos me lo han dado, ¿sí? Están acá arriba, 1400, ¿sí? Esto me da 1209,6, 1,2 toneladas. ¿Qué hago después? Sumo estas tres cargas. 4,3 más 3 más 1,2, eso me da 8,5. Para sacar el área, hago carga dividido la tensión de suelo. Cuidado, la tensión de suelo me la dieron en kilos sobre centímetros cuadrados. Yo generalmente recomiendo no tocar las unidades de tensión si no estoy seguro del pasaje. Yo generalmente cambio la carga. 8.500 kilos dividido 0,8. Eso me da el área de la plantilla, 10.625 centímetros cuadrados. Yo tenía un dato acá. El largo de la plantilla me dicen que es 1,80, o sea, 180 centímetros. Si el área es 10.625 centímetros cuadrados, yo sé que el área del rectángulo es lado por lado. Entonces, para sacar el lado menor, voy a hacer el área dividido los 180. Fíjense que acá lo hago, el lado menor es igual al área, dividido los 180, eso me da 59 centímetros, o sea, redondeando 60 centímetros. Cuidado con este cálculo. Cuando vos calculas la plantilla y no te dicen con qué método, puedes trabajar de cualquiera de las dos maneras, puntualizado o carga por metro lineal. La mayoría trabaja por metro lineal porque es lo que la cátedra estaba haciendo los últimos años con el práctico de mampostería. Pero para esta pregunta teórica, tengo que saber calcular las cargas de una manera más simple, lo que se llama el método simplificado, ¿sí? Vamos acá. Esta también ha sido un poco polémica. Y fíjense, yo a propósito también armo todo este lío, pero quiero que interpreten lo siguiente. Primero, te dice define si la capacidad portante del conjunto de los pozos es suficiente para equilibrar el esfuerzo normal transmitido por la columna. Acá tengo una carga de 270 toneladas. Un pozo resiste 70 toneladas. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo tengo más de un pozo, mi resistencia tiene que ser afectada con el 0,70. Entonces fíjense que acá yo qué hago para saber cuánto resisten estos cuatro pozos. 70 toneladas por 4 por 0,70. Eso me da 100,96. Si yo tengo una carga de 270 y estoy resistiendo 196, es insuficiente. Ojo con eso porque los que no afectaban con 0,70 les daba bien el valor, pero no está bien. Acuérdense que cuando supero un pozo en la fundación tengo que aplicar el coeficiente 0,70 porque disminuye la capacidad justamente por el uso de los cabezales, ¿sí? Entonces en este caso era insuficiente, ¿sí? Recordemos esta formulita
La capacidad total cuando son más de un pozo es NF más NP menos el peso propio del pozo por 0,70. Si solamente es un pozo, como nos ha tocado en otros ejemplos cuando hicimos una columna, no le aplico el 0,70 si solamente es un pozo. Pero si ya es más de un pozo, sí le aplico el 0,70. ¿Sí? Vamos con la que sigue. Bueno, esta es parecida a la otra, pero en realidad me preguntan otras cosas, porque dice, de acuerdo al siguiente esquema de cargas, el número sismo resistente al esfuerzo que se considera por el dimensionado de la armadura longitudinal, ¿cuál es? En realidad es la combinación de estos dos. Si vamos específicamente por el esfuerzo, podríamos trabajar con la normal nada más, pero acá al ponerme también la acción del sismo son la combinación de las dos, ¿sí? Entonces, en este caso sería la combinación de las cargas gravitatorias N y el esfuerzo de corte BU, ¿sí? Aclaro esto, el esfuerzo de corte del panel BUP, porque algunos me habían dicho que les habían estado corrigiendo como que este también era el correcto, en realidad lo lógico es trabajar con la combinación de los dos. Yo por las dudas lo noté acá, porque algunos me decían que les habían como puesto naranjita y que les habían corregido como que este era el correcto, pero supuestamente es la combinación de los dos, de carga gravitatoria y el esfuerzo de corte del panel, ¿sí? Vamos con esta, dice seleccionar la vista correspondiente a la deforma del plano. A ver, yo tendría que chequear, si vamos por el parámetro de las fuercitas, de las reacciones horizontales, estas tres son iguales. La diferencia quizás de los puntos de inflexión a lo mejor tiene que ver con alguna situación de vínculo, si yo me imagino. Pero yo, si voy por las reacciones horizontales, tendría que ser esta, la última. Y fíjense que también yo puedo plantear el razonamiento. Si las tres tienen el mismo K, este angulito es el más chico, este es el mediano y este es el más grande. Por eso es que acá el puntito de inflexión estaría a la mitad, este un poquito más arriba y este un poquito más arriba, que está también relacionado con lo que está sucediendo acá arriba. ¿Por qué este es el más chico? No por el K, sino por el vínculo. Este es el mediano también por el vínculo, porque esta viga es más rígida que esta. Y este angulito es el más grande justamente por lo mismo, porque esta viga es menos rígida que esta, ¿sí? Cuando las tres columnas tienen el mismo K, tiene que ver el sentido de los vínculos y la cantidad de vínculos para determinar el tamaño del ángulo, ¿sí? Vamos acá al que sigue. A ver. En un edificio de 10 niveles se ha predimensionado la columna C4. El hormigón utilizado es H25 y está trabajando una tensión de 120. Me dice calcular la carga última que recibe la columna. Expresar el resultado en toneladas y escribir el valor absoluto sin unidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? El área es igual a la carga dividido la tensión. La tensión ya me la dieron, 120, y el área ya me dicen que la columna es de 40 por 40. Estaba chiquitito acá. Entonces, 40 por 40, 1600, despejo la carga y me queda 1600 por 120, 192 kilos, 192 toneladas. Yo tengo que tener muy claro las fórmulas. Entonces, por ahí, cuando yo remarco el tema de estudiar, practicar, anotar, hacerse cada uno sus propias fórmulas, sus notitas de clase, realmente es importante. Porque a la hora de resolver el cuestionario, yo lo estoy haciendo rápido porque yo ya lo sé, pero en el caso de ustedes y capaz que dan vueltas y hasta meten la pata con las unidades. Y eso solamente es prestar atención y obviamente haber practicado o haber leído, por lo menos leído con intención los ejercicios, ¿sí? Vamos con esta, dice, ¿cómo se determina la altura de la biela comprimida de un muro de ladrillo cerámico de 30 centímetros con una junta de resistencia normal y con una fuerza aplicada al muro de 3,5? Bueno, todo eso es como medio, a ver, no sé si es tramposo, pero es como que sí.
¿Por qué? Porque te pide seleccionar una y después cuando vos ves acá, no tiene tanto que ver los datos de arriba. Si yo me fijo acá la pregunta es, considerando el 10% de la altura del muro. A ver, si yo quiero sacar la altura de la biela, es el 10%, pero de la longitud diagonal, ¿no? Si esta diagonal valiera 5 metros, el espesor o la altura de esta biela es 50 centímetros. Entonces, 10% de la altura del muro, nada que ver. 10% de la fuerza aplicada al muro, tampoco. Multiplicando el espesor del muro por la fuerza aplicada, nada que ver. Ninguna de las respuestas correctas, no. Y considerando el 10% de la longitud del muro, tomando de eje a eje de encadenado vertical, no. O sea que en realidad, sí, la D era ninguna de las respuestas es correcta, ¿sí? Pero yo primeramente tenía que saber cómo calcularlo verdaderamente. Creo que hay otra preguntita que nos piden justamente la biela. Hagamos. Dice, en un edificio de 12 niveles se ha predimensionado la base cuadrada de la columna C3. La carga de servicio por piso para la misma es de 19,36 toneladas. Recordemos que para base siempre se utiliza la carga de servicio. Todo lo que es fundación es carga de servicio, sin mayorar. El estudio de suelos para el predimensionado otorga los siguientes datos. Tensión de punta, tensión de fricción. Tensión de punta y tensión de fricción son datos que generalmente nos suenan cuando estamos hablando de pozos. Pero si estamos hablando de una base, que es una base superficial, la única que nos interesa de dato es la tensión de punta. Cuidado con eso, no vayan a meter la pata, ¿sí? Indicar cuál de las opciones representa la dimensión mínima posible de la base, no considera el peso propio de la base. ¿Cómo yo lo resuelvo? Área es igual a carga dividido tensión. La carga es esos 19,36, pero por los 12 niveles. ¿Se acuerdan que me habían dicho que la carga por nivel es 19,36? La tengo que multiplicar por los 12 niveles. Esa es la carga. Y eso lo voy a dividir en la tensión, en este caso la tensión de punta, porque es una base. Cuando yo resuelvo, el área me queda en 66.377,14 centímetros cuadrados. Fíjense esto. Esta carga yo primero la tenía en toneladas, pero tuve la precaución de pasarla ¿qué? A kilos. ¿Por qué? Porque la tensión estaba en kilos. Y obviamente que el área me va a quedar en centímetros cuadrados. Como es una base, siempre se le aplica la raíz cuadrada para sacar la medida del lado. Raíz cuadrada y me va a quedar 257,63, es una base de 2,60 metros por 2,60. Que si ahí se fijan, ahí está la opción. ¿Sí? Vamos a la que sigue. A ver. Me dice acá, calcule la excentricidad en planta para la dirección X. Expresa el resultado en metros. Para la dirección X. Esta es la dirección X. Y si yo acá estoy viendo, este es el centro de masa. Estos moritos de arriba son más o menos como los de abajo. Y en Y solamente tengo esta línea de moros. Entonces el centro de rigidez lo tengo acá. Por lo tanto, si el veo pasa en la dirección X, está pasando por el centro de rigidez. ¿Cuánto vale la excentricidad? Nada, porque el veo pasa por el centro de rigidez. Cuidadito. En este caso es 0 metros. ¿Está? Si a mí me hubieran pedido para la dirección Y, hubiera sido la mitad en este caso de la planta, porque esta sería la excentricidad en X. Aplicado en Y, esta es la excentricidad en X. ¿Sí? Vamos a la que sigue. A ver. Dice, da la siguiente planta de estructuras y considerando las acciones sísmicas en dirección X, selecciona el valor de corte para cada columna. C1 y C2 en planta alta para el plano PX1. Bueno, esta es media rebuscadita. Yo tengo aquel diagrama de corte.
Y el corte arriba, el corte total, porque fíjense que acá dice para todo el edificio, el corte total arriba, el esfuerzo sísmico total es 6 toneladas. Pero yo acá tengo dos pórticos en X iguales. Entonces, ¿qué significa? Que este pórtico se lleva 3 toneladas y este se lleva 3 toneladas. Entonces, si yo tengo que repartir, voy a repartir 3 toneladas entre la columna de la izquierda que tiene K2, lo estoy viendo, ahí la sección tiene 30 por 60, y la columna de la derecha tiene K1. Entonces voy a hacer 3 toneladas dividido 3, que es la sumatoria de los K. 2 toneladas se lleva la columna de la izquierda, 1 tonelada se lleva la columna de la derecha. Tramposo este ejercicio porque me tengo que dar cuenta de que esto es el corte para todo el edificio, porque me piden solamente lo que pasa en planta alta, porque acá tengo dos pórticos iguales y obviamente porque también las columnas tienen distinto K. La columna 2 se lleva 1 tonelada y la columna 1 se lleva 2 toneladas. ¿Sí? Vamos con lo que sigue. Bueno, a ver. Acá me dan completito, me dan deformada, me dan diagrama de momento y me dan diagrama de corte. ¿Sí? Me dice, con los datos suministrados determina el valor de la reacción vertical del apoyo A. ¿Cuántas vigas tengo acá? Acá fíjense que estos circulitos significa que es losa, es una biela. Y yo acá veo momentos arriba nada más y veo un corte arriba nada más. Entonces tengo una sola viga. ¿Qué significa? Cuando yo tengo una sola viga, la reacción vertical en base vale lo mismo que el corte de la viga. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuánto vale el corte de la viga? Es el número que yo siempre les digo que se repite 2 veces. En este caso, este valía 1,73, que te decía coloque el resultado sin unidades. Recordemos que si yo tengo un pórtico y a lo mejor tengo 3 vigas y este corte, no sé, vale 3 toneladas, este vale 2 toneladas y esta viga vale 1 tonelada, ¿cuánto vale la reacción en base? 6 toneladas porque es la suma de los 3. ¿Sí? La reacción vertical en base de las columnas o del elemento vertical, ya sea tabique o columna, es la sumatoria de los cortes de las vigas. ¿Sí? Cuidadito con eso también. Y ya nos quedan las últimas dos acá. Esta dice, ¿qué significa si al realizar el análisis y el control de regularidad estructural de un edificio en altura, ubicado en la ciudad de Córdoba, obtengo valores de distorsión, ¿no? Superiores a lo admisible? Seleccione una o más. Distorsión, estamos hablando de una estructura un poco débil, ¿no? De distorsión. En la primera dice, las deformaciones de la estructura pueden dañar elementos no estructurales. ¿Debo incrementar la rigidez de los niveles donde los valores superan los admisibles? Sí. Esto significa cuando vos tenés una estructura de hormigón armado y los muros obviamente son de mampostería no portante, el relleno, la tabiquería de relleno, pueden fisurarse si hay problemas de distorsión en esos niveles. Muchas veces la gente piensa que es algún movimiento del edificio y en realidad es porque no está resuelta bien la distorsión. B, el desplazamiento del último nivel es elevado. Y en realidad no tanto, sí va a ser elevado, pero no es lo más importante. El edificio es inestable, debo rediseñar la estructura, en realidad no es inestable, se deforma, entonces no sé si esta es la palabra correcta. Ninguna opción es correcta. E, el diseño estructural no cumple requisitos de control de deformaciones, debo corregirlo y repetir el análisis, esto sí, es correcto. La irregularidad de altura de edificios es elevada, no necesariamente. Vos podés tener problemas de distorsión y no tener problemas de irregularidad en altura. El G dice las deformaciones de la estructura pueden dañar elementos no estructurales y debo reforzar esos elementos. No, no reforzar los elementos no estructurales. Tenés que reforzar la estructura, o sea que por eso no. Las deformaciones de la estructura pueden dañar elementos no estructurales, debo reducir la excentricidad de la estructura. No tiene nada que ver, porque acá estamos hablando de la rigidez y de la deformabilidad, ¿sí? No de la excentricidad. Y vamos con esta, que dice,
Selecciona el valor de la biela comprimida del siguiente muro, es de 30 centímetros, 380. Ya sabíamos que es el 10% de la longitud de la biela inclinada y el 10% es 0,38. Fíjense, un detallito que por ahí hemos estado hablando del punto y coma, ellos trabajan con punto, ¿no? Ponen punto por ahí en todas las medidas, aunque acá aparece una coma, pero cuando ponen quizás las opciones le ponen el punto 0,30. Por ahí pequeños detallitos para tener en cuenta, especialmente con los que han tenido algún problema con el tema del punto y la coma. ¿Sí?